la evolución sensórica, es decir, en esa columna vertebral que ha dicho que es Industria 4.0, la parte más básica de abajo y fundamental para Industria 4.0, que es hacer inteligentes los elementos de campo. Lo que vamos a ver verdaderamente son cómo vamos a encaminar los sensores, es decir, los elementos de campo capaces de capturar señales en campo, hacia la Industria 4.0. ¿Vale? Entonces, hablaremos sobre el estado actual de la tecnología de sensores y cómo evoluciona hacia una nueva generación con una visión general del mundo de la automatización industrial, la parte de sensórica. Y entonces vamos a poder ver cómo los sensores verdaderamente se van desarrollando hacia la Industria 4.0. Una breve presentación de la empresa. La empresa Pepper Foods está dividida en dos sectores. Uno de ellos es los sensores industriales y otra interface de proceso. La parte más afectada verdaderamente por Industria 4.0 es la parte de sensórica o de sensores industriales frente al mundo de explosión, ambientes explosivos, etcétera, en las cuales quizás todavía no se introduce la versión 4.0 a ese nivel de campo por requerimientos de clasificaciones o zonas especiales, ¿no? La sede está en Mannheim, es una multinacional que tiene más de 6.000 empleados y representaciones en más de 30 países, y verdaderamente sus mercados, pues bueno, cogen todo tipo de mercado en los cuales verdaderamente hagan falta equipos para capturas de señales, material handling, automóvil, alimentación, etc. Empezando un poquito con lo que es Industria 4.0, después de la mecanización, la electrificación y la automatización, verdaderamente el paso siguiente es la digitalización, que es un poquito hacia donde está enfocado la Industria 4.0, ¿vale? Esta digitalización consiste en intentar interconectar, como se ha dicho en Industria 4.0, todos los equipos entre sí con el fin de optimizar organización y control de procesos. Entonces, hoy en día, para obtener esta digitalización hay que ver dónde verdaderamente tenemos la parte de sensórica frente a esta nueva revolución industrial. Entonces, un sensor no deja de ser un equipo que convierte una unidad, una característica particular, un inductivo, una señal óptica, ultrasónica, etcétera, en una señal eléctrica. Eso es el sensor básico. Estos sensores nos dan puntos de disparo, medidas analógicas, una serie de valores. Hablamos como sensor estándar, ¿vale? Sencillos. En el mundo de la tecnología, poco a poco vamos a ir viendo cómo estos sensores, para integrarlos dentro de Industria 4.0, hacen falta datos de proceso y datos de servicio que tienen que ofrecer los propios sensores. Con lo cual estamos pasando de sensores, lo que llamamos simples, a sensores inteligentes, ¿vale? En esta gama de sensores inteligentes, pues existe una grandísima variedad de productos, sensores de proximidad, ópticos, tratamientos ultrasónicos. Toda esta gama compleja de equipos simples son los que poco a poco tienen que ir teniendo inteligencia para poder capturar esas señales en Industria 4.0. Por ejemplo, los sensores optoelectrónicos, de los que hay un montón de tipos diferentes, reflexión directa, barreras, etcétera. Todo eso tiene que ser configurable dentro del propio equipo y poderlo transmitir a un control superior. Vamos a poner, por ejemplo, como ejemplo un equipo simple, un sensor ultrasónico, en el cual un sensor ultrasónico lo que hace es emitir una onda, esa onda rebota sobre un objeto, vuelve otra vez al propio sensor, y lo que se hace es el tratamiento de ese tiempo entre la emisión de la onda y la recepción de la misma. A partir de ese cálculo de tiempo, mediante sus cálculos, etcétera, velocidad del sonido, etcétera, lo que podemos hacer es dar umbrales de conmutación, puntos de disparo, dar valores analógicos que nos permitan medir una medición continua de la distancia, etcétera. Esto es lo que ahora mismo nos ofrece un sensor simple, ¿vale? Entonces, a este sensor simple lo que hay que añadirle son una serie de, vamos a decir, datos de parametrización, en los cuales nos van a poder dar datos tanto de proceso como de servicio. En el momento que integremos dentro de un sensor simple, automáticamente vamos a convertir en un sensor inteligente. Con estos datos lo que podremos es programar, pues en este caso de un ultrasonidos, desde la anchura del cono del ultrasonidos, definir dónde vamos a querer los puntos de disparo o las señales analógicas, si esas van a ser ascendentes, descendentes, es decir, una serie de parámetros
tanto de configuración como de captura en el control superior. Así convertiremos el equipo a sensor inteligente. Obviamente, aparte de esos datos de información del propio sensor, lógicamente, tenemos que tener también o poder transmitir los datos de medición, si es, por ejemplo, un equipo digital, cuando tiene el disparo, cuando no lo tiene, pero más información, por ejemplo, sobre datos de proceso, información de fabricante, modelo, números de serie, tiempos de horas que lleva trabajando, temperaturas del propio equipo, es decir, una serie de datos de proceso fuera parte de los datos de señalización que nos van a permitir pues, mejorar tanto el diagnóstico como el mantenimiento dentro de estos equipos. Esto lo que nos dará es un beneficio a la hora de esa automatización o esa optimización de la planta. Por lo tanto, la industria 4.0 lo que está pidiendo a los sensores es que cada vez tengan mayor información, cada vez nos proporcionen una mayor información para poder adaptar y tener mayor versatilidad frente a la producción individualizada y el mantenimiento del control de los propios equipos. Entonces, también hay que tener en cuenta de que una tarea importante que va a tener que hacer Industria 4.0, y hablamos desde la parte de abajo, es decir, veremos en el escalafón o en la jerarquía verdaderamente de Industria 4.0, estamos hablando de lo más básico, que al final viene ligado con el Internet de las cosas, que es meter la inteligencia a los equipos básicos. Entonces, es crear condiciones técnicas al nivel más bajo, verdaderamente, de los componentes. Esto se realiza mediante, o actualmente se está realizando mediante dos conceptos, ¿vale? O dos pequeñas tecnologías o productos que están yendo en esta dirección. Uno de ellos es la comunicación vía IO-Link de los propios equipos y otra nueva es el Smart Bridge. Son dos tecnologías que nos van a permitir avanzar hacia lo que estamos llamando sensores 4.0, que van a ser los que se implementen dentro de Industria 4.0. Al día de hoy, verdaderamente, los sensores o los elementos básicos de campo tienen infinidad de tipos de comunicación o de interface, señales digitales, tratamientos analógicos, comunicaciones vía serie, vía buses de comunicación, todos los del mercado, Ethernet, Profibus, etcétera. Pero cada uno de ellos son independientes, esas señalizaciones son independientes. Entonces, ¿qué es lo que se ha intentado? Lo que se ha intentado es llegar a unificar todas o parte de esas comunicaciones, de tal forma que lo que hagamos es que los sensores sean cada vez más inteligentes, puedan tener valores analógicos en lugar de señales digitales solamente, aquellos que antes solo podían darnos señales digitales, poder hacer parametrización de los equipos remotamente, funciones de diagnóstico e incluso integración transparente en controladores superiores, ¿vale? Todo esto es lo que se está implementando dentro de lo que es el IO-Link. No sé, me imagino que habréis oído hablar de IO-Link, lo conocéis más o menos. Al final es un estándar de bus de campo independiente y comunicación que lo que está haciendo es integrar cualquier equipo dentro de un bus estándar actual. El consorcio de IO-Link lo que intenta es, mediante perfiles de equipos de IO-Link, definir en todo momento ese sensor inteligente qué parámetros son los que tiene que dar, de tal forma que se puedan integrar dentro de ese control superior Industria 4.0. No se modifica nada, se sigue utilizando, como se puede ver abajo, los 3 hilos estándar de un sensor o de un equipo de campo normal, y a través del propio equipo de salida se comunica tanto el estado del sensor como su comunicación IO-Link con los datos de servicio que nos puedes ofrecer. Entonces, frente al diagrama anterior que habíamos visto de lo que es la sensórica, ahora mismo muchos de ellos ya se pueden integrar dentro de esa comunicación IO-Link y esa comunicación IO-Link poderla compartir con el control superior en Industria 4.0. Verdaderamente, la introducción de Industria 4.0 significa que, en primer lugar, los componentes de sistema, los elementos básicos, ¿vale?, puedan comunicarse directamente, punto a punto, eso sí, lógicamente, para tener el control de cada uno de ellos, entre sí, sin tener que poder pasar por un control superior.
O sea, sin tener alguien que gestionar esa comunicación, lo hagan automáticamente. Entonces, para eso, verdaderamente, lo que hay que empezar es a quitar la idea que tenemos de centralización. O sea, esa idea de centralización que teníamos ya hay que irla descartando y verdaderamente son equipos descentralizados. Cada equipo va a tener la información en sí. Entonces, esto es lo que un poquito hacia dónde verdaderamente está tendiendo IO-Link, con lo cual pierde verdaderamente esa jerarquía que teníamos hasta ahora, porque pasan a tener los elementos inferiores, incluso su propia inteligencia, y de esa forma poder controlarlos. El siguiente punto es el Smart Bridge. El Smart Bridge es un, vamos a llamarlo puente inteligente, traduciéndolo literalmente, que nos va a dar una nueva capacidad de comunicación que por el momento no se va a utilizar en lo que es la industria 4.0, pero poco a poco verdaderamente es hacia donde se está tendiendo, pero que ahora mismo nos permite ver cómo se evoluciona y cómo se están adaptando los datos de diagnóstico de cara a poder realizar puestas en marcha más rápidas o solucionar o tener mantenimientos más hábiles dentro de la industria. El Smart Bridge es un elemento que se intercala entre lo que es el propio sensor y el control de la máquina. Estaría intercalado en el medio, no me afecta en la comunicación del propio equipo y lo que nos permite es, vía Bluetooth, poder conectarnos con el equipo a través de tablets o smartphones. Esto quiere decir que teniendo en cuenta lo que es la pirámide verdaderamente de automatización, en la cual encontramos los niveles a los que estamos, verdaderamente el bus de campo, el control superior o los niveles el nivel de sensores de campo. El nivel más bajo verdaderamente sería la parte de sensores de campo, en las cuales ya se están implementando el IO-Link dentro de ellos. Ese IO-Link al final lo que nos va a hacer es comunicarnos o darnos información con los buses de campo a nivel superior, por lo que hasta ahora se estaba manteniendo lo que es verdaderamente la pirámide. El concepto de Smart Bridge lo que hace es intercalar en medio un elemento, un puente inteligente, que lo que nos va a permitir es vía Bluetooth podernos conectar o parametrizar equipos directamente en línea. Por el momento se realiza de forma autónoma, o sea, de forma independiente, punto a punto. Lógicamente esto es hacia dónde está evolucionando, ¿vale? Con lo cual, toda esta parametrización de los equipos no afecta en absoluto a la comunicación o a la función del control del equipo superior. Está como separada de lo que es la integración. Entonces, no supone absolutamente ningún esfuerzo para el control el implementar todo esto y lo que nos puede permitir es pues, el intercambio de datos a nivel vertical hacia la empresa o hacia una nube verdaderamente donde vamos a tener la parametrización o la configuración de un equipo en campo y el intercambio de datos horizontal con otras bases de datos o con otros propios equipos dentro de la aplicación, obligando a desarrollar toda una nueva gama de lo que ya pasamos a llamar sensores 4.0 que tienen implementado verdaderamente toda esta tecnología dentro del propio equipo. Entonces, existen gamas de sensores ópticos, toda variedad, con todas las opciones que se pueden plantear, automáticamente todos pasan a tener ya estas posibilidades, sensores ultrasónicos, también con toda su gama, rejillas ópticos, medidores de distancia, sensores de posicionamiento inductivos. O sea, lo que estamos pretendiendo es que se vea que hasta el elemento más simple, verdaderamente, o más sencillo dentro de la planta va a tener una inteligencia. Pasan de ser sensores simples a ser sensores inteligentes. Y ahora un poquito, pues bueno, como resumen, verdaderamente hacia donde se está tendiendo Industria 4.0, etcétera, ya se está hablando de, todavía no hay nada en el mercado, no se sabe, pero verdaderamente, como veis, ya se está pasando de la Industria 4.0 a la Industria 2025. Es decir, es una tecnología en la cual hay que ir respondiendo a todas las preguntas que verdaderamente el mercado está solicitando, e ir implementando poco a poco los elementos. Ya que hablamos de revolución, pues sí, es una revolución industrial, verdaderamente Industria 4.0, que está integrándose poco a poco ahora, con todo lo que conlleva el tener que
implementar desde, vemos, elementos sencillos hasta los controles superiores, como hemos estado comentando antes también un poquito. Entonces, verdaderamente, como toda revolución industrial, podremos hablar de si es exitosa o no. Yo creo que en cara a 20 años o así, verdaderamente podremos saber si se implementa o todas las posibles variaciones que pueda llegar a tener esta nueva revolución. Lo que pone Pepperfruit a disposición en esta revolución industrial verdaderamente son los productos y tecnologías para descentralizar todos estos datos, hacer el Internet de las cosas mucho más disponible y compatible con todos los objetos inteligentes y máquinas en red. Con lo cual, verdaderamente lo que está ofreciendo son los sensores 4.0. Esta es un poquito la idea de lo que está ofreciendo ahora mismo Pepperfruit. Para que os hagáis una idea de las posibilidades que se dan, verdaderamente, me gustaría conectar, es muy breve, para hacer una idea de la inteligencia ya y de la sencillez que está la conexión con verdaderamente un equipo. Entonces, sí me gustaría poder conectarlo un momento. Simplemente es una app en la cual se descarga directamente. Elegiríamos, hemos dicho que es una conexión punto a punto, cada equipo inteligente tendría su propia codificación, se elegiría cuál es el equipo que tenemos, directamente aparece la información, es un modelo, etcétera, etcétera, se selecciona, es el número 11, codificado número 11, que sería el equipo número 11 dentro de nuestra instalación. Confirmas y puedes entrar como observador, programador, configurador, como lo que quieras, de tal forma que, en este caso, entrando como observador, lo que tendríamos es la posibilidad de visualizar directamente la distancia del equipo, toda su información vía Bluetooth sin ningún tipo de conexión, ¿vale? De la misma forma, si en vez de como programador acabas entrando como... Perdona, vamos a ir a casa, scanning, conectamos, ok. Nos permite entrar como mantenimiento o especialista, entrando, no, vamos a entrar como especialista directo, como especialista, lo que nos permitirá, aparte de esta misma visualización, aquí tarda más, son más parámetros los que tiene que estar cogiendo, lógicamente nos permite entrar en informaciones del propio equipo, parametrizaciones y todo vía, lógicamente, Bluetooth y sin ningún tipo de conexión. Toda esta información aparte se sigue transmitiendo vía EO-Link al control superior. Quiere decir que tenemos la misma información en el control superior, pero de cara a mantenimiento y puestas en marcha, verdaderamente facilita muchísimo el trabajo de